De vender sacos de yute a montar imperios mediáticos, los Godó han sido durante más de un siglo la personificación del todo queda en casa. Empresarios, condes y políticos con un carrusel de éxitos industriales, desgracias familiares y un olfato innato para caer de pie. Esta es su historia. Hasta el último tercio del siglo XIX, Igualada era una de las principales ciudades de hilados de Cataluña. Pero como a Igualada no le llegó la línea férrea hasta 1893, se quedó mirando como Sabadell y Tarrasa le adelantaban por la izquierda rumbo a Barcelona. Uno de los 12 socios industriales del algodón igualadino dejó su legado a Ramón Godó Llucià, que acabó comprando la Igualadina Algodonera en 1881. Fue la primera fábrica de Igualada en dejar las mulas para pasarse a la máquina de vapor. A su muerte, el imperio del vapor pasó a su hermano Joan Godó Llucià, justo cuando la electricidad y el tren Igualada-Martorell venían a resucitar la economía local. Pero los negocios no se quedaron en la comarca. De los 9 hijos del difunto Ramón y Rita Pié, vamos a centrarnos en Carlos y Bartolomé Godó Pié. Allá por 1860 pidieron su parte de la herencia y pusieron rumbo a Barcelona para vender tejidos de yute, ese material rústico que venía de la India, de Bangladesh y en su caso también de Filipinas. El negocio creció como la espuma, fábrica de cáñamo en Bilbao y sucursal en Oviedo, hasta que llegó la Tercera Guerra Carlista y por si acaso se volvieron a Barcelona en 1869. Eso sí, Carlos no volvió solo. En Bilbao se había casado con Antonia Llana Aspe y juntos tuvieron a Osvaldo, María Antonia y Ramón Godó Llana, quien en el futuro fundará el diario La Vanguardia. Bartolomé, por su parte, se casó con Felipa de Belauzarán y tuvo 3 hijas. Una de ellas, Amalia, se casó con el industrial Josep Batlló. Sí, el de la Casa Batlló que Gaudí reformó en pleno Paseo de Gracia, que hoy está atestada de turistas. Bartolomé enviudó y se casó 2 veces más. Con Dolores Brunet no tuvo descendencia, pero con María Gloria de Eguía y Muruaga tuvo 5 hijos. Solo llegaron a la adolescencia Mercedes y Gloria, llamada como su difunta hermana, que solteronas vivían en el palacete donde hoy está el Consulado de Estados Unidos. De este tema tenemos un vídeo. Vivían en el Passatge del Comerç número 2, cuarto tercera. La familia era uña y carne con el matrimonio de Pere Mila Camps y Roser Segimon, la heredera de la Plaza de Toros La Monumental y propietaria de La Pedrera. Compartían despacho con los Godó en la calle Mendizábal y después en la Rambla de Santa Mónica. En 1880 los hermanos Godó ya tenían su casa fábrica de yute en la calle Xuclà. Junto con Pere Milà fundaron Godó Hermanos y Compañía y se hicieron con una modesta fábrica de yute en Sant Martí de Provençals llamada Els Sacs. Pero no se conformaron con eso. En 1903 levantaron otra fábrica en Santa Eulàlia, actual Hospitalet, que acabó liderando el sector. Después de la Guerra Civil en Cataluña solo quedaron 2 fábricas de lectura de yute, la de los Godó y la de la viuda de Jaume Trias en los terrenos de las Sangoneres de les Corts. Y como no era cuestión de competir hasta quedarse sin hilos, en 1946 las fusionaron en Godó y Trias Sociedad Anónima. Pero los Godó no solo tejían sacos, también tejían influencias. Carlos y Bartolomé Godó Pié se apuntaron al Partido Liberal de Sagasta y para apoyarlo fundaron La Vanguardia. Tras la muerte de Carlos y Bartolomé, el timón del periódico y las industrias pasó a Ramón Godó Llana, el hijo de Carlos. Modernizó el diario y lo hizo grande e independiente. Como el hijo de Bartolomé murió joven, esa rama familiar quedó representada por el guionísimo Josep Batlló i Casanovas, sí, el de la Casa Batlló. Ramón Godó Llana no era el más carismático de la familia. Cojeaba, era sordo, tartamudo y bastante introvertido, lo que no le impidió mover los hilos familiares.
De pequeño vivió en la calle Vidabarrieta 12 de Bilbao. Estudió en los jesuitas de Barcelona y se pulió en Alemania para dirigir los negocios textiles. En 1893, mientras el liceo aún olía a pólvora del atentado, Ramón se casaba en Igualada con Rosa Valls i Valls. Tuvieron 9 criaturas: María, Carlos, el futuro segundo conde, Rosa, Ramón, Antonia, Teresita, que no superó la infancia, Rosario, Mercedes y Gloria. Ramón fue diputado por Igualada en 4 elecciones consecutivas, hasta que se hartó del Partido Liberal. Fue tan generoso con Alfonso XIII prestándole dinero durante la Guerra de Marruecos que en 1916 fue premiado con el título de Conde de Godó. En 1922 murió Rosa Valls, su mujer, por un fibroma. Luego su hija Antonia en Madrid tras dar a luz gemelos. En 1929 su hija Mercedes perdió a su hija pequeña. Y mientras tanto, su hermana María, la solterona centenaria, ejercía de matriarca feroz. Vivió 105 años y se tomaba su gin tonic diario como si fuera una receta médica. Ramón Godó la Llana, ya de mayor, descubrió que alternar con la alta sociedad era un tostón. Así que se aficionó a algo más intimista: navegar. Encargó un yate de 47 metros en Southampton, el Rosa VV, llamado así en homenaje a su difunta esposa. El placer le duró lo que tardó en estallar la guerra civil. El barco fue requisado, convertido en hospital flotante en la ruta Barcelona-Mallorca y reventado por una bomba en el puerto de Barcelona 3 días antes de que las tropas franquistas entraran en la ciudad. Su hijo Carlos Godó Valls, el segundo conde Godó, también cargó con su ración de dramas familiares. Formado en las escuelas Pierre de Sarriá y luego como ingeniero industrial en la Universidad de Barcelona, parecía que lo tenía todo controlado, hasta que la vida le dio un repaso. En 1920 se casó con Mercedes Row Vives, hija de un inglés de Gibraltar, y de María Teresa Salisachs, la futura abuela de Vives Salisachs, que se casará con Juan Antonio Samarán. Carlos y Mercedes vivieron en Pau Clarís 177 y tuvieron una hija, María Teresa Godó Row. Pero la alegría duró poco. Mercedes murió 2 meses después del parto por una infección. Y como si no fuera suficiente, al año siguiente murió Ramón Godó la Llana, el padre de Carlos. Para no pasarse la vida de luto, Carlos se refugió en el Lawn Tennis Club, del que fue cofundador. Aquí conoció a su segunda esposa, Montserrat Muntañola Trinxet. Esta vez la vida le sonrió algo más. Tuvieron 5 hijos: Montse, Carlos, Enrique, Juan Pablo y Javier. Este último, Javier Godó Muntañola, acabará siendo el tercer conde de Godó y el heredero natural del periódico familiar. Durante la Guerra Civil, la familia Godó tuvo que exiliarse, pues la GNT planeaba asesinar a Carlos. Gracias a Xavier Regats, padre de Oriol y Rosa Regats, consiguieron salvoconductos para marchar a Génova, Roma y después a San Sebastián, donde la tragedia no tardó en alcanzarlos. Su hija Montse murió de bronconeumonía. Acabada la guerra, los Godó regresaron a Barcelona. Carlos siguió la tradición marinera. Y en 1947 se agenció en Southampton el Rosalín, un balandro de teca y caoba. También se implicó en el traslado del Real Club de Tenis Barcelona a Can Canet, y como le encantaba ese deporte, creó el trofeo Conde de Godó. ¿Qué le motivó la fundación de este trofeo? El trofeo, pues en aquel entonces, el tenis, si bien tenía una vida propia, pero era una vida un poco lánguida. Y años después instaurará el trofeo Conde de Godó de Vela.
Por desgracia, la mala racha de la familia no había acabado. Enrique Godó Montañola, tercer hijo de Carlos, murió atropellado junto a su amigo José Luis Mir. Un hijo de Romás Sanauja, constructor de 3.700 viviendas con aluminosis en el Turó de la Peira, los arrolló y huyó como un cobarde. Fue a dar con sus huesos en la prisión de Málaga. Y como la desgracia nunca viene sola, 2 años después, en 1960, Carlos Godó Montañola, el primogénito, tuvo un accidente de moto en la Rabasada que le dejó graves secuelas cerebrales. En 1962 morirá en un accidente aéreo en Carmona a los 27 años cuando viajaba a ver a su novia sevillana. Como el primogénito Juan Pablo, Polín, sufría una grave deficiencia desde su nacimiento, su hermano, Javier Godó Montañola, asumió la dirección de La Vanguardia en 1971, pero eso ya es otra historia de la que tenemos un vídeo. Carlos Godó Valls, el hijo de Javier, es actualmente el consejero delegado del Grupo Godó, creado en 1998. El holding reúne a La Vanguardia, Mundo Deportivo, revistas como Magazine, Salud y Vida y La Vanguardia Dossier, además de la colección de libros de La Vanguardia. También posee emisoras de radio, RAC1 y RAC105, participaciones en Prisa Radio, gestionó la cadena Buit TV y produjo contenidos a través de Veranda Televisión. En el ámbito digital destaca con portales como lavanguardia.com y mundodeportivo.com, además de contar con empresas de publicidad y servicios de distribución y marketing, manteniendo presencia en Europa y América. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Pero los Godó no solo tenían sacos, también tenían influencias. Tejían. No tejían sacos, también tejían influencias. Carlos y Bartolomé Godó Pie se juntaron, pero los Godó no solo tejían sacos, también tejían influencias. Pero los Godó no solo tejían. No bastante. Va, ya. El placer donde la tragedia no tardó. ¿Ya? Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.